Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos. Estamos siempre transmitiendo desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Y estamos en la parte que corresponde cuando Dios roba la primogenitura, cuando Dios roba la bendición de Esaú. Y estamos en la parte que corresponde a que Isaac bendice a Jacob después de haber sido engañado. Siempre oremos a nuestro Señor para que Él nos continúe dirigiendo. Padre Celestial, una vez más, damos-te las gracias porque tú es quien nos permites predicar tu palabra, enseñarla, y que sea el Espíritu Santo quien dirija a tu servidor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos, ya corregí cuando Jacob roba la bendición de Esaú. Estamos corrigiendo, estamos en la parte que corresponde a este versículo donde dice: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos en tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Génesis no da ninguna indicación de que Isaac y Rebeca tuvieran otros hijos además de Esaú y Jacob. Sin embargo, la palabra hijo se utiliza a menudo en el sentido de un descendiente posterior en lugar de una descendencia inmediata. A Jesús, por ejemplo, se le llama hijo de Abraham y David. Dice en Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces hay que entenderlo en el sentido de descendencia, ¿verdad? En algunos contextos, la palabra hermanos simplemente hace referencia a familiares o parientes. Yo siempre he dicho, la familia, el hogar, se compone de papá, mamá y los hijos. Esa es la familia. Los demás son parientes. ¿Ve? Cuando hablamos de la familia, y bíblicamente hablando, tenemos que entender que se refiere al hogar, ¿verdad? Pero muchas veces la palabra hermano se usa en este sentido, en el sentido pues de identidad de parientes. En Génesis 13:8 dice: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Hay que entenderlo, ¿verdad? Génesis 16:12: y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Génesis 24:27: y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que me apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Génesis 25:18: y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos, o sea, la raza de ellos, pues. Génesis 31:46: y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron ahí sobre aquel majano.
Fíjate que hay que ponerle cuidado cuando dice, y dijo Jacob a sus hermanos. Ya hemos visto que Isaac y Rebeca lo más probable es que solo tuvieron a ellos dos como hijos, no se habla de más hijos de ellos. Sin embargo, aquí hemos leído, recoger piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Y luego anteriormente decíamos, y dijo Jacob a sus hermanos. Entonces, la idea fundamental es que Isaac, en esta bendición, le otorgó involuntariamente a Jacob el liderazgo del clan que se surgiría a partir de Isaac y Rebeca. Si bien es cierto, si bien no encontramos ninguna indicación de que Esaú o sus hijos alguna vez se inclinaran literalmente ante Jacob y le sirvieran, sus descendientes, o sea, los edomitas fueron los descendientes de Esaú, estarían sujetos a los descendientes de Jacob. Los descendientes de Jacob son los israelitas en los días de David. Dice en 2 Samuel 8:14, y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. El aspecto final de la bendición de Isaac a Jacob también era paralelo a las promesas que Dios le hizo a Abraham. En Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Solo que invirtió el orden declarando, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. No se da razón en el texto para esta inversión. Sin embargo, cuando Dios llamó al abuelo de Jacob de Mesopotamia, su énfasis estaba en las bendiciones y no en las maldiciones. Las buenas nuevas de Dios para Abraham era que deseaba ampliar su fe más allá de las bendiciones que experimentaría de manera personal. En esencia, pues, el Señor quería que el patriarca viera con el ojo de la fe lo que él pretendía lograr en el futuro mediante sus descendientes, al tiempo que derramaba sus bendiciones sobre todas las familias de la tierra. Ya lo hemos visto en la cita de arriba en el Génesis 12:3. Las maldiciones tal vez se destacaban en la mente de Isaac debido a sus malas experiencias con los filisteos, quienes en cierto sentido le habían maldecido al robarle algunos de sus pozos y llenado de tierra otros. Ya esto lo hemos estudiado vastamente en Génesis capítulo 26. Pensamientos así de conflictivos podrían haber hecho que él revertiera la prioridad de lo que Dios había anunciado originalmente. Como padre preocupado que era, podía haber visto que las posibles maldiciones, amenazas y oposición contra su hijo estaban prevaleciendo por encima de las bendiciones divinas. Ya disfrutaba de abundantes bendiciones de Dios, de mucha agua, de mucha fertilidad de la tierra y de muchos numerosos rebaños y manadas, y tenía la intención de transmitírselas a sus descendientes. Con la ayuda e insistencia de su madre, Jacob pudo usurpar de su hermano la bendición de Isaac
si bien Esaú mostró poco remordimiento con respecto a la venta de su primogenitura, porque esto es la realidad, ya lo hemos estudiado, que él, por haber llegado hambriento, vende la primogenitura y claro, Jacob se aprovecha. Entonces, si bien Esaú mostró poco remordimiento con respecto a la venta de su primogenitura, la bendición era algo que deseaba desesperadamente. Al final, oiga lo que voy a decir, al final, el engaño de Jacob tuvo consecuencias nefastas. Esa es la realidad. Al final, y lo vamos a ver posteriormente, el engaño de Jacob tuvo consecuencias nefastas. Bueno, con esto terminamos esta parte de Isaac bendice a Jacob después de haber sido engañado. Pero entremos a otra parte muy importante, la bendición de Esaú más como una maldición. Le repito, la bendición de Esaú más como una maldición. Esto está comprendido en los versos 30 al 40. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente. Se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí que trajo caza y me dio? Y comí de todo antes que tú vinieses. Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosura de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Bueno, ahora vamos al análisis. Verso 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano se volvió de cazar. La cronología de los eventos es fundamental para esta narración. El hecho pues de que Jacob salió tan rápido no parece accidental, hermanos, hay que verlo así. Él sabía lo que estaba haciendo. Probablemente le salvó la vida en vista de la determinación de Esaú a matarle. Por eso Esaú exclamó
diciendo: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Versículo 31. E hizo también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántate, mi padre. Aquí es donde digo otra vez que tanto Jacob como Esaú ocupan la misma frase: levántese. O sea, estaba postrado. Y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. En este momento, por supuesto, Esaú no sabía nada de lo que había ocurrido en su ausencia. Por lo tanto, preparó los guisados que le gustaban a Isaac y se los trae, pidiéndole que se levantara y comiera algo de su casa para que lo bendijera. Y entonces en el verso 32 dice: entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo primogénito, Esaú. Ahí no hay duda que pudo diferenciar, que evidenciar, mejor dicho, que era la voz de Esaú. Isaac no podía creer lo que oía. Confundido por la declaración de Esaú, hace esa pregunta bien especial: ¿quién eres tú? Del mismo modo le pregunta, la pregunta de Isaac tuvo que haber desconcertado mucho a Esaú, porque con él había hablado, a él lo había mandado. ¿Ve? Después de todo, había hecho exactamente lo que su padre le había pedido. Sin embargo, ahora que había regresado de la casa y hecho un sabroso plato de caza, Isaac le estaba pidiendo que se identificara. Es decir, le espetó: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. ¿Qué es espetar? Espetar es decir a uno bruscamente algo que le sorprende o molesta, así rápido. Le espetó la noticia sin ningún tacto, o sea, dar una noticia o hacer una pregunta de inmediato, sin cálculos ni nada, o sea, como quien dice, un tanto ofuscado. Dice el versículo 33: se estremeció Isaac grandemente. Entonces, al oírlo, se estremeció Isaac grandemente. El lenguaje describe un pánico de estremecimiento que no podía controlar, y es que había razón para que hubiera esa situación de descontrol. En otras palabras, quería saber quién es el que vino aquí, que trajo casa y que dio y comí de todo antes que tú vinieses. El viejo patriarca estaba confundido, se había abusado de su edad, de su ceguera, de que estaba postrado. Entonces estaba confundido en cuanto a lo que debía hacer, porque había bendecido a alguien más. Sabía que, de acuerdo con la ley y la costumbre del antiguo cercano Oriente, la bendición era irrevocable, incluso si el destinatario la había recibido de él mediante falsas pretensiones. Imagínense qué duro era esto. No se podía hacer para atrás. Además, puesto que Isaac había pronunciado la bendición, dice, en presencia de Jehová. Esa es la realidad. La bendición la había dado en presencia de Jehová. Evidentemente pensó pues que estaría bajo la maldición de Dios si trataba de rescindir esta bendición. O sea, resignado dijo: yo le bendije y será bendito. O sea, el rescindir es dejar sin efecto un contrato, una obligación. Eso es el rescindir. O sea,
cuando se dice rescindió su contrato de la empresa, o sea, quedó anulado, pues quedó despedido, en otras palabras, para que se entienda. Versículo 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. La angustia de Esaú igualó la de Isaac. ¿Por qué? Porque el hijo mayor clamó patéticamente mientras rogaba con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Tenía pues la esperanza, contra toda esperanza, que Isaac cambiaría la bendición que le había otorgado a Jacob para dársela a él. Ya sabemos que años antes Esaú había cambiado tontamente su primogenitura, una doble porción de la herencia de su padre. Para añadir a esta desgracia, acababa de perder la bendición de su padre. Lloró amargamente, con clamores lastimeros, buscando que su padre cambiara de parecer. Miren lo que dice en Hebreos 12, 16 y 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró por lágrimas. Versículo 35. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. La respuesta de Isaac respondió a su propia pregunta: ¿quién es el que vino aquí? Bueno, en el versículo 33 nos dice: y se estremeció Isaac grandemente. Explicó por qué no podía bendecir a Esaú. Isaac seguramente dijo que sus sospechas habían sido suscitadas por la persona que vino primero, aseverando que era Esaú. Sin embargo, ahora se daba cuenta, ahora sabía con certeza lo que había sucedido, diciendo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. El término engaño aquí es la palabra mirma del idioma hebreo. Indica que Jacob había ejecutado un plan deliberado para engañar a su padre, y esto no hay ninguna duda. Era un plan deliberado para engañar a su padre, que fue planeado e ideado por su madre. Ese no es el punto. Él se prestó a este engaño. Versículo 36. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Esaú respondió de esta manera, pues el término que se traduce como suplantado es la palabra acaba, con apóstrofe al principio, con Q y con B labial al final. Acaba, engañado, difiere del término en Génesis 27, 35. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y proporciona un juego de palabras con el nombre de Jacob. Por eso, mire, retrocediendo al verso 26 del capítulo 25, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz.
Jeremías 9:4 dice: guárdese cada uno de su compañero, noten el uso de la palabra hermano, y en ningún hermano tenga confianza. O sea, racialmente se usa ahí. En ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando. Oseas 12:3: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Esaú tergiversó la verdad cuando afirmó pues que su hermano se apoderó de su primogenitura, ignorando su propia culpabilidad en el negociado de su primogenitura por un plato de guiso de lentejas. Aún aquí fue deshonesto, él fue deshonesto, porque quien propuso ese negocio por ese plato de lentejas fue él, no aguantaba el hambre. Y claro, como lo vuelvo a repetir, el otro se aprovechó. Esto lo estudiamos ampliamente en el capítulo 25. Jacob ciertamente se aprovechó del hambre de su hermano, pues en esa ocasión, y exigió un alto precio por su guiso. Sin embargo, nadie, óigase bien, nadie obligó a Esaú a aceptar el trato. La situación actual que aquí estamos tratando es diferente, porque Jacob de hecho usó el engaño cruel, un engaño cruel, para obtener la bendición que Isaac había destinado para su hijo mayor. En este sentido, pues, había verdad en la afirmación de Esaú: ahora ha tomado mi bendición. Le lanzó un clamor desgarrador a su padre: no has guardado bendición para mí. Esaú, pues, él lo que estaba haciendo, estaba suplicando garantía verbal de que Isaac todavía le amaba, y de ser así podía proporcionarle algún tipo de bendición. Pero esto era bien duro en aquel tiempo. Versículo 27: Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos sus hermanos. La respuesta de Isaac a Esaú le ofrecía pocas esperanzas. En realidad, reafirmó el contenido de la bendición que había pronunciado sobre el hermano menor. Lo hemos visto en los versos 27 al 29. Le había dado el liderazgo del clan a Jacob, que ahora era el señor de Esaú. De hecho, todos los hermanos de Esaú habían de ser siervos de Jacob, y éste había de recibir de Dios una abundancia de trigo y de vino. Por lo tanto, el anciano padre le preguntó a Esaú qué le quedaba para hacer por su hijo mayor. La bendición que Isaac le había dado a Jacob era completa y exhaustiva, y no tenía nada para darle a Esaú. ¡Qué decisión más tremenda! Pero así fue, hermanos. No tenía nada para darle a Esaú. Por eso dice en el versículo 38: y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. La respuesta de Esaú fue un lastimoso pedido a Isaac. Pensó que su padre seguramente debía tener más de una sola bendición para dar, y le imploró: bendíceme también a mí, padre mío. Con esto su petición final terminó. Alzó su voz y lloró desesperado. Qué duro es cuando
se llora desesperadamente. Mire, muchas veces lloramos. Yo anoche lloré al recordar a mi madre. Digo esto porque me agrada. A mi madre le gustaban los valses de Strauss y ella me contaba cuando era joven cómo los disfrutaba, cómo los bailaba en su lejana Chalchuapa, en su casino. Y yo cuando oigo los valses de mi madre, valses de Strauss, perdón, solo me evoca a mi madre y yo lloro literalmente, lloro yo solo, ¿ve? Pero ese es un lloro de felicidad, de nostalgia, de memoria. Pero hermanos, aquí estamos hablando de que Esaú lloró desesperadamente por una bendición que perdió de su padre, por engaño, por lo que haya sido, pero la perdió. Yo le digo a usted, hermano, ¿qué pasaría si sucediera algo? No lo va a suceder, porque tenemos plasmada la palabra de Dios claramente, y ella nos dirige, el Espíritu Santo nos dirige. Pero ¿qué pasaría si de repente a usted, hermano o hermana, se le dice que ha perdido aquí en tierra, se le dijera, el galardón eterno? ¿No cree que sería de llorar amargamente, desesperadamente? Y en sus manos está, hermano y hermana. ¿Por qué? Porque usted puede ganar el galardón eterno si obedece a Dios continuamente, pero usted puede perder ese galardón eterno si le desobedece. Y usted lo sabe. Yo no necesito estarle ilustrando más sobre esto, porque usted sabe las consecuencias de ser un hijo o una hija desobediente. Versículos 39 y 40, y con esto terminaré. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, permítame, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Imagínense qué duro. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. La bendición que Isaac le otorgó a Esaú era en realidad una antibendición o maldición, hermanos, porque era lo contrario de lo que había pronunciado sobre Jacob. En lugar de recibir el rocío del cielo y las grosuras de la tierra con abundancia de grano y de mosto, su habitación estaría en Edom, y según una de las versiones dice que estaría lejos de la fertilidad de la tierra y del rocío del cielo. Entonces la versión Reina Valera dice: por su espada viviría en una tierra inhóspita de montes altos y desiertos. Viviría como depredador, atacando, haciendo guerra y saqueando a los que eran incapaces de defenderse. Es similar a la descripción de Ismael, que sería como hombre fiero, con su mano contra todos y la mano de todos contra él. En armonía pues con la profecía dada a Rebeca antes del nacimiento de los gemelos, el pueblo que descendería de su hermano menor sería más fuerte. El pueblo de Esaú le serviría a ellos. Sin embargo, el dominio de los descendientes de Jacob, o sea, los israelitas, sobre los descendientes de Esaú, o sea, los edomitas,
no sería permanente a saber. Por eso dice la Escritura en Génesis 27, 41 al 45, mire lo que dice: y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Yo estoy dando mal a la cita, permítame. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Y luego, muchos siglos después, óigase bien, muchos siglos después, ganaría la independencia de Judá, rebelándose contra el rey Joram. Dice en 2 Reyes 8, 20 al 22, en el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Zair y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Y claro, esto es ya lo último que hemos visto, fueron las consecuencias de no haber recibido la bendición Esaú de parte de su padre Isaac. Sobre esto, hermanos, las Sagradas Escrituras Antiguos Testamentarias están plasmadas de una gran información de cómo es que los edomitas fueron vencidos. Yo termino acá. Con el próximo estudio vamos a ver ya los planes de Esaú para darle muerte a Jacob. Otro episodio que evidentemente no es nada agradable, porque solo usted póngase a pensar cuando el sentimiento de un hermano hacia otro hermano es de darle muerte. Pero bueno, son cosas que, lo repito, sucedieron y que tenemos que estudiarlas precisamente y analizarlas a la luz de la Sagrada Palabra y a la luz de lo que Dios nos dejó presentado y revelado. Dios bendiga a ustedes y Dios bendiga su bendita palabra. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, porque nuevamente me has permitido presentar otro mensaje que edifica y que nos ayudes a desechar todo aquello que no nos corresponde, a desechar todo lo que corrompe mente y corazón. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.